Hay algo que continuamente mencionamos, no solamente acá en la iglesia, sino es una verdad que se predica en todas partes, y es que siempre hemos dicho que Dios tiene propósitos y que Dios se mueve a través de propósitos. Dios no va improvisando en el camino, no va acomodándose la carga en el camino. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, y lo que permite y con qué propósito lo permite. Y en esa condición también siempre se ha dicho de que Dios responde. Cada vez que usted habla con Dios y presenta su necesidad o su petición delante de Dios, usted tiene que entender que Dios siempre responde. Dios siempre responde. Ahora, el detalle es que no siempre va a responder como yo quiero que responda. Es como cuando usted solicita un permiso. Cuando usted solicita un permiso, usted está sujeto a dos respuestas. ¿Cuáles son? Sí o no. Usted espera que le digan que sí, pero desde el momento que está solicitando un permiso, una autorización, es porque existe la posibilidad que le digan que no. Que le digan que no. Entonces, cuando venimos delante de Dios, tenemos que saber que hay tres respuestas de parte de Dios. ¿Cuáles podrían ser las tres respuestas de parte de Dios? La que todos queremos, que es sí, pero también existe no. Y la tercera sería espérese. Sí, no y espere. Tres respuestas que podemos nosotros obtener de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que en cada una de esas respuestas hay un propósito. Si Dios le dice que sí, entonces usted tiene que entender o procurar discernir cuál es el propósito de ese sí. Usted está orando por una X o B necesidad. Pongamos el caso, usted está orando por su salud. Hay un problema serio de enfermedad y usted está orando para que Dios le dé sanidad. Y Dios le dice que sí. Entonces usted tiene que discernir, ok, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios me dio esta oportunidad nuevamente? No es simple y sencillamente porque se lo pidió y punto. No, hay un propósito, hay una razón. Ahora, Dios le dice no, también hay un propósito. ¿Por qué Dios me dijo que no? Hay una razón de ser. Dios no es caprichoso, hermanos. Dios no es caprichoso. Dios no va a venir a decirle no. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no? Porque yo soy Dios, porque yo mando y punto. No, esa no es la respuesta de Dios. Hay un propósito, hay una razón. Si le dice que se espere, también hay un propósito. ¿Por qué Dios no me da respuesta o por qué no me da solución? Porque Dios quiere que espere. Porque aún allí hay un propósito. Entonces, el problema sucede cuando a veces nosotros queremos o entramos en una enseñanza un poco controversial que se llama la confesión positiva. Esa enseñanza de la confesión positiva consiste en que usted declare las cosas y usan palabras bonitas, ¿verdad? Usted declara en fe y si usted declara en fe, entonces eso va a ser una realidad. Está bonita la forma como lo plantean, sin embargo, nos vamos a la Biblia y encontramos que Dios en más de una oportunidad también dijo que no. También dijo que no. Dios también dice que no, hermanos. Ahora, este no es un mensaje matafé. No se trata de decir, hermano, usted está pidiendo y Dios quizás le va a decir que no. No, yo no pretendo, hermano, disminuir su fe. Yo lo que quiero que usted entienda es que aún en el no hay un propósito de parte de Dios. Y quizás una de las referencias más significativas que podemos encontrar, la encontramos en la vida de un hombre de Dios que nosotros en nuestra humanidad no esperaríamos que le dijeran que no. Hermanos, si el 70% del Nuevo Testamento fue escrito por él, o sea, Dios utilizó a este hombre más que cualquier otro contemporáneo en ese momento, contemporáneo de los apóstoles.
más que cualquiera de ellos. Dentro de los apóstoles había uno al cual se le identifica hasta el día de hoy como el discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? ¿A quién se le identificaba así? A Juan. Entonces, si era el discípulo amado, si era, entre comillas, como el más íntimo, ¿cuántos escritos tiene Juan, hermanos? ¿Alguien sabe? Hagamos cuenta. El Evangelio de Juan. Primera, segunda y tercera epístola de Juan. Y el Apocalipsis. 5. Y el apóstol Pablo, ¿cuántos escritos tiene, hermano? 13. O sea, en nuestra condición humana, terrenal, ¿a quién podía haber usado más el Señor? A Juan. Porque era el discípulo amado. Porque era el íntimo. Pero no, Dios utilizó al apóstol Pablo, hermano, y no solamente para establecer, como repito, casi el 70% del Nuevo Testamento, sino también para desarrollar en aquel tiempo la obra misionera. No se menciona, no se registra en la Escritura ningún otro instrumento de Dios para aperturar más iglesias que el apóstol Pablo. Un instrumento escogido, un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Y cualquiera podría decir, hermano, ¿acaso Dios le va a negar algo al apóstol Pablo? Si ha sido su instrumento elegido, ha sido el que llevó la palabra de Dios por todas aquellas regiones en aquella época. ¿Hay algo que Dios le pueda negar al apóstol Pablo? Sí, Dios, Él es soberano, le dijo. No, le dijo. Ahora, le decía hace un momento, no porque Dios sea caprichoso, sino porque en todo Dios tiene propósitos. Entonces, vamos a leer en la palabra de Dios este acontecimiento, repito, que para muchos es complicado predicarlo porque parecería que es un mensaje matafe. Parecería que es como decirle, mire, Dios le va a decir que no, mejor no ore. No, en ningún momento, hermano. Por eso decíamos al inicio que Dios tiene 3 respuestas: sí, no y espere. Y en cada uno de ellos hay un propósito, y en el caso del apóstol Pablo había un propósito, y nosotros en nuestras respuestas o en la respuesta que esperamos delante de Dios también tenemos que identificar el propósito. Así es que abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Corintios, o segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 7. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12 y versículos 7 y 8. Aunque vamos a avanzar un poquito más en el texto, pero para referencia, capítulo 12, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bueno, vamos hasta el 9 entonces. Dice la palabra del Señor. Juntos lo leemos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, esta tarde instrúyenos, háblanos al corazón. Te suplicamos, Padre, que sea tu Espíritu quien nos confronte a través de tu palabra, y que al retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La respuesta de Dios es la meditación de esta tarde, y una vez más, tenga muy en cuenta, Dios se mueve por propósitos y Dios siempre responde. Dios siempre responde. No siempre como nosotros quisiéramos que respondiera. Y hemos venido mencionando la respuesta de Dios: sí, no
y espere. En el caso del apóstol Pablo, ya decíamos, un instrumento tremendísimo de parte, o para Dios, mejor dicho, un instrumento tremendo para Dios. Sin embargo, él tenía una condición que le hacía mantener, como decimos popularmente, con los pies en la tierra. Hermano, ¿por qué Dios permite muchas veces ciertas circunstancias en nuestra vida? Circunstancias que nos angustian, circunstancias que nos hacen sentir mal. ¿Por qué Dios lo permite? Y la respuesta es porque, hermano, esa condición nos hace recordar o tener presente nuestra condición de fragilidad. ¿Cómo es el ser humano? Frágil. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando es frágil? Siempre en la carta a los Corintios el apóstol Pablo dijo, y tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refería? A la presencia de Dios. ¿Por qué hace referencia a nosotros como vasos de barro? Porque el vaso de barro en aquellos tiempos, hermano, era algo muy, muy, muy útil. Muy útil. Tenía diversas funciones. Desde guardar el alimento hasta guardar documentos muy importantes, hasta guardar tesoros en vasijas de barro. Uno de los descubrimientos relativamente más recientes, que si no me equivoco tuvo lugar allá por los años, no recuerdo si 70 o 60, por ahí, fue cerca del Mar Muerto, en una región que se llama Qumran. Y unos arqueólogos andaban por ahí haciendo investigaciones y encontraron en vasijas, valga la redundancia, de barro, encontraron pergaminos del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy, esos pergaminos están siendo exhibidos en un museo allá en Israel, y a esos pergaminos se les llama los pergaminos o los rollos del Qumran. Y cuando comenzaron a investigar el por qué estaban tan bien conservados, la respuesta fue por dónde los habían guardado. Entonces las vasijas de barro, hermano, tenían diversas utilidades y todas importantes. Pero había un problema con las vasijas de barro. ¿Cuál era? Que eran frágiles, que se dañaban con facilidad. Ese era el problema. Ahora, la condición del ser humano, cuando digo que es frágil, no me refiero porque seamos débiles en el plano físico, sino porque el ser humano es tan fácil, hermano, de poderse llenar de orgullo, que si nosotros a partir de que conociéramos a Dios no nos volviéramos a equivocar o no volviéramos a tener situaciones angustiantes, lo más probable es que nos llenaríamos de orgullo, con que aún así hay gente, hermano, no voy a decir cristiana ni espiritual, sino hay gente religiosa que se atreve con prepotencia, con orgullo, a dirigirse a los demás de manera despectiva, solamente porque, según él, en su criterio, ¿verdad?, no están a su nivel. Entonces, Dios permite ciertas circunstancias para recordarnos que el único, hermanos, que está en una condición suprema es Él, no nosotros. El apóstol Pablo, y hace un tiempo preguntábamos y predicábamos acá, y decíamos, hermano, ¿usted cree que alguien como el apóstol Pablo tendría el defecto del orgullo? ¿Será que el apóstol Pablo era orgulloso? Y los que estábamos acá en ese momento llegamos a una conclusión. No sé cuántos de los que estamos acá estuvimos en esa oportunidad y llegamos a una conclusión. ¿Era orgulloso el apóstol Pablo? Y la respuesta es, sí, hermano. No porque nosotros lo estamos diciendo, sino porque aquí mismo él lo establece. Y dice de la siguiente manera, y para que la grandeza de las revelaciones no me, ¿cómo dice?, exaltase desmedidamente. Cuántas cosas, cuántas experiencias, cuántas vivencias maravillosas había tenido el apóstol Pablo. Hermano, cosas impresionantes. Él describe y dice, y por cierto en este mismo capítulo lo hace, describe y dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne, no sé en el espíritu, pero hace 14 años, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y vio allá cosas inefables. Eso significa cosas que no tengo la forma, la manera de poderlas expresar. No las puedo comprender, no tengo palabras para describir lo que he visto. Y dice que fue arrebatado y estuvo allá. Ahora, hagamos a un lado eso, aunque es algo maravilloso.
Pero ¿qué otras condiciones, hermano? Tuvo un encuentro directo con Dios y fue instruido directamente de parte de Dios. Aparte de eso, hermano, toda la manera como Dios lo utilizó, como Dios hizo de él un instrumento para llevar su mensaje, hermano, cosas espectaculares. Cosas espectaculares. En una oportunidad, bueno, iba cautivo, ya iba rumbo a Roma, y dice la Escritura que Dios le avisó, le advirtió que iba a haber una gran tormenta y que le dijera a los marineros que no zarparan porque iba a haber tempestad. Ahora, un marinero experimentado logra identificar si va a ser buen tiempo o mal tiempo, y ellos dijeron: Pablo, vos sos constructor de tiendas, vos qué sabés de esto, el tiempo se ve favorable. Y el apóstol dijo: no, va a haber mal tiempo. Ellos no hicieron caso, hermano, zarparon, hubo mal tiempo. Dice la Escritura que fue tanta la tormenta que ellos comenzaron, hermano, a arrojar el peso de la nave para poder alivianarla, y sin embargo naufragaron. Dice la Escritura y relata que no hubo ningún fallecido. Llegaron a una isla llamada Creta y estaban allí, hermano, procurando calentarse. Hicieron una fogata, y en esa isla, hermano, habían una especie de serpientes sumamente venenosas. Y el apóstol Pablo, en lo que agarra una rama para continuar avivando el fuego, agarra la culebra usted, e inmediatamente la serpiente se prende en su mano. Imagínense qué escena. Yo imagino el apóstol Pablo queriéndose quitar la culebra dando de vueltas ahí, ¿verdad? Y dice que cuando eso aconteció, los que estaban allí alrededor, hermanos, se quedaron fijos viendo el momento en el que el apóstol Pablo caería muerto. Y no le pasa nada a usted. Tanto así fue la conmoción del acontecimiento, que los que estaban allí, los oriundos de la isla, comenzaron a decir que él era un dios. Porque ¿cómo es posible? Cualquier simple mortal ya estuviera muerto con la mordedura, con el veneno de la serpiente, pero este no le ha hecho nada, hermano, y comenzaron a idolatrarlo. Tantas cosas que pasó el apóstol. Ahora, yo siempre he dicho, uno tiene que aprender a conocerse. Y probablemente a veces, quizás por el qué dirán, quizás por proyectar una condición, a uno le cuesta aceptar su condición. Porque yo le podría preguntar a usted, ¿cuántos de nosotros somos orgullosos, hermano? ¿Cuántos somos orgullosos? ¿Cuántos somos, resentidos y todo? Y a algunos de nosotros nos cuesta aceptar esa condición. Pues el apóstol no tenía problema. Y dijo: miren, señores, para que la grandeza de las revelaciones, para que todo lo que Dios ha hecho en mí no me llene de orgullo, entonces Dios permitió una condición que me hace mantener los pies en la tierra. En otras palabras, ¿por qué Dios le dijo que no al apóstol? Para que no se llene de orgullo, para que su corazón no se llene de orgullo. Por eso le dijo que no, y él mismo lo reconoce aquí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué dice? Un aguijón en mi carne. Ahora, el detalle del aguijón en la carne en cierta medida es complicado, porque no se ha logrado determinar con exactitud cuál era el inconveniente que el apóstol tenía. Algunos postulan, algunos creen que probablemente el aguijón en la carne tenía que ver con un problema de la vista. Sostienen algunos. Porque en una de sus cartas el apóstol dice: mirad con cuán grande letra os escribo. Entonces algunos, repito, afirman que tiene que ver con un problema de la vista. Otros dicen no, probablemente por causa de los múltiples latigazos y castigos a los que fue sometido por causa de su fe, probablemente eso generó un problema en su espalda, un desgaste, una malformación, algún problema crónico, y esa condición era el aguijón en la carne, sostienen algunos.
Algunos otros dicen no. Probablemente, porque también lo menciona la Escritura, su presencia. ¿Alguna vez ha pensado, ¿y cómo sería el apóstol Pablo? Físicamente. El apóstol Pablo, cuando se refiere en sí mismo, dice que probablemente en persona él no tenga mucha presencia, les dice a los corintios. Entonces algunos dicen, no, pues probablemente, él se sentía en una condición desventajosa frente a los demás y específicamente a los falsos maestros, que probablemente por el hecho de ser falsos maestros pretendían, hermanos, vender una imagen de grandeza, una imagen sofisticada, una condición, olvídese, en un nivel distinto. Y mientras que la presencia de él no era tan, digamos, tan significativa en comparación a los demás. Aparte de eso, cuando usted lee las cartas a los Corintios, primera y segunda, usted se da cuenta que en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo habla de un ofensor. O sea, tenía enemigos. ¿Dónde tenía enemigos? Cosa más tremenda, dentro de la misma congregación. Entonces, algunos afirman que este aguijón en la carne era un personaje que continuamente hostigaba al apóstol, sostienen algunos. O sea que hay tres teorías del posible aguijón en la carne. En lo que sí podemos coincidir es que era una condición que le robaba la tranquilidad, que le robaba la paz. Hermano, a cualquiera le robaría la paz ganarse un enemigo de por gusto, ¿verdad? Palabras técnicas, de puro faí. Es que ese me cae mal. ¿Y por qué? No sé, pero me cae mal. ¿Y qué te ha hecho? Nada. Y entonces me cae mal. Y que alguien lo esté señalando y que lo esté criticando y que lo esté haciendo pedazos por gusto. Eso era lo que le pasaba al apóstol. Y algunos, repito, algunos afirman que posiblemente también eso sea el aguijón en la carne. Entonces, retomemos las tres posibles causas. Si era un problema de la vista, imagínese usted, 3 veces te he rogado, Señor, restáurame la vista. Señor, yo quiero continuar llevando tu palabra. Señor, yo quiero hacer esto. Restáurame la vista. ¿Y Dios le dijo? ¿Qué le dijo Dios? No le dijo. Pongamos otra condición, la otra posible causa. Señor, tengo un problema, me duele la espalda, Señor, no puedo pasar mucho tiempo ni acostado ni sentado, no encuentro una forma en donde poder experimentar la tranquilidad de mi cuerpo, tengo este dolor crónico, Señor, así no puedo continuar sirviéndote, yo quiero servirte de forma más eficiente, Señor, quítame este malestar. ¿Y Dios le dijo? No le dijo. No le dijo. No. Pongamos la tercera posible causa. Señor, conoces que esa persona me está en todo tiempo señalando, me está criticando. Padre, hazme justicia. Que le pase las 12 en la mañana, Señor. Embajada. Y lleno. Señor, llévatelo, Padre, llévatelo. Yo no te lo quiero mandar, llévatelo. ¿Y Dios le dijo? No le dijo. No le dijo. Pero Señor, está consumiendo oxígeno por gusto. Nada. Ahí déjalo. No. Señor, ¿y si hacemos que parezca accidente? No te dije. No. Hermano, Dios le dijo no. Ahora, le dije hace un momento, ¿por qué Dios le dijo que no? El apóstol da la respuesta y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Porque si Dios me concediera todo lo que le pido en el momento que se lo estoy solicitando, entonces, hermano, posiblemente nos llenaríamos de orgullo creyendo que Dios tiene que obedecerme a mí. Que Dios tiene, hay gente que se resiente con Dios porque Dios no le contesta lo que le está pidiendo. Y se le olvida que hay un propósito de parte de Dios.
Porque podemos hablar de fe y podemos decir, hermano, atrévase a pedirle a Dios, atrévase a creer que Dios puede hacerlo. Sí, pero también, mis estimados hermanos, entienda que Dios es un Padre maravilloso que es responsable con nosotros. Es responsable. Hay cosas que como padres, hermano, no tenemos que dárselas a nuestros hijos, no porque no los querramos, sino porque les va a hacer probablemente mayor perjuicio que beneficio. Estaba contando acerca de su vida, un predicador. Él comentaba y decía, en primer lugar, daba gracias a Dios porque su condición siempre fue una condición favorable, siempre. Él dice, a mí no me hizo falta nada, materialmente no me hizo falta nada. Mis padres se encargaron de suplirme y darme todo. El problema y el testimonio de él no era la necesidad, porque no pasó por necesidades. Pero le preguntaron, ¿y cuáles son las cosas que usted no repetiría con sus hijos? Y este hombre respondió y dijo, el error que cometieron conmigo, dijo él, es que me dieron un vehículo a los 16 años. Lo que para muchos sería un sueño, ¿verdad? Ya ves, papá, ya ves, mamá, a los 16 se lo dio. No sé qué estás esperando. Y le preguntaron a él, ¿y por qué usted no le daría un vehículo a sus hijos? Y el hombre dijo, a esa edad no se lo daría. Y le preguntaron, ¿por qué? Porque dijo, porque a esa edad, con un vehículo, yo no tuve la capacidad de ser responsable de mis acciones. Entonces, ese vehículo, que para muchos podría ser una bendición, para mí terminó siendo una maldición, porque me condujo a apartarme de Dios, me condujo a meterme en una vida que me fue separando de mi comunión con Dios. Entonces yo no se lo daría. ¿Por qué? Porque a esa edad, dijo él, uno no está preparado para esa bendición. No se lo daría. Si usted tuviese todo, o mejor dicho, si usted tuviese el dinero suficiente, usted le daría semanalmente a su hijo $200. Si usted tuviese el dinero, usted se lo daría. Si usted es un padre responsable, no dije que no lo quiera. Ahora, hay hipotecas hasta Baviano están ya. Sí, que con 200 pesos. El Huawei Y10. Hermano, si usted tuviese la capacidad, pero si usted es un padre sensato y responsable, no se los daría. Porque eso en lugar de ser de bendición, terminaría siendo de perdición. Entonces cuando Dios me dice que no, o cuando Dios me dice que me espere, es porque hay un propósito de parte de Él, y probablemente lo que Él está haciendo es preparándome para que yo esté capacitado para disfrutar y administrar la bendición que Él me quiere dar, o la respuesta que Él me va a dar. La respuesta que Él me va a dar. Porque repito, porque Dios no se mueve improvisadamente ni caprichosamente, se mueve por propósitos. Señor, ¿y por qué no me das el salario que te estoy pidiendo? ¿Cuánto quieres de salario, hijo? $3,000, Señor, humildemente. ¿Y por qué no me lo das, pues? Dios dice, hijo, porque estás en noveno todavía. Cálmate, ya va a llegar tu momento. Primero prepárate, esforzate, porque en la medida que te esforces, probablemente vas a llegar a valorar esa condición. Porque de lo contrario, decía la abuelita, lo que no nos cuesta, ¿qué decía la abuelita? Hagámoslo fiesta. Y no se trata de que la vida sería más fácil si tuviese una mayor capacidad adquisitiva. No sería más fácil la vida, hermano. Porque a mayor capacidad adquisitiva, mayor también es la condición de gasto. Uno se sobreconfía. Gano más, gasto más. ¿Quiénes son los mejores administradores? Los que han pasado por una, ni siquiera una reverenda acabazón. Esos son los buenos administradores. Los que sobreviven con $5 3 días, que para algunos $5 en 3 días, no, ven, una mañana se me va. Ya a las 10 ya han muerto. Pero pregúntele a alguien que ha pasado por necesidad, ¿cuántas maravillas puede hacer con 5 pesos? Maravillas. Malabares.
Entonces uno dice, Señor, ¿y por qué no me bendecís? ¿Por qué no me sacas de esto? Dice, porque te estoy enseñando, te estoy capacitando. Cálmate, hombre. Ten paciencia. Te estoy formando. Te estoy formando. Señor, yo quiero una casa grande, Señor, y hasta con piscina. En los planes no pegan las casas con piscina, hermano. Solo que con agua llovida la quiera llenar, porque de la otra no llega, hermano. Con que no se le llena la pila. Hay que ser sensatos. Y otra cuestión de sensatez. Imagínense que usted esté pidiendo por una casa grande y no pide para pagar el recibo de la luz y los impuestos. Capaz lo de energía y impuestos le sale más caro le sale más que el salario que gana. Hermano, a veces hay que ser sensatos. Señor, yo quiero un carro. Y Dios le puede dar un carro, hermano. Pero antes de orar por el carro, pídale que le dé la capacidad de poderlo mantener. ¿Qué le sirve tener un carro y no tiene para gasolina? ¿Qué le sirve tener carro y no tiene para cambiarle las llantas, hermano? Solo para tenerlo guardado, siguen las 12, hermano. Sí, siguen las 12, sale más barato. Señor, quiero un carro. Señor, después de año y medio se le acabaron las llantas. No se las van a regalar, hermano, tiene que ir a comprarlas. ¿Cuánto le van a salir? Se las compra baratillas, posiblemente. Le salen cerca de 200 pesos. De las baratas que medio le duren. Las otras que van reencauchadas con chicles, no, hermano. Le pica un zancudo y se ponche. O sea, no. Ahora, ¿y si no tiene para eso? ¿Y si no tiene? Y así como van los combustibles en este momento, solo para arriba, solo para arriba, solo para arriba, solo para arriba. ¿No cree que con 5 pesos va a sobrevivir la semana? Entonces a veces Dios no nos responde. No es porque Dios sea, repito, no es porque Dios sea caprichoso. A mí nunca me concedes nada. Dios dice, calmate, te estoy preparando. Cuando llegues a un entendimiento, cuando llegues a la condición de saber administrar y disfrutar lo que me estás pidiendo, entonces te lo voy a dar. Mientras tanto, paciencia. Paciencia. Dios no ha dicho que no, probablemente está diciendo que se espere. Y si Dios le dice que no, entonces recuerde también algo que es un principio muy, muy, muy bonito. Y es que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la mía. Y si Dios me dice que no a mi voluntad, es porque tiene un propósito aún mayor para mí. Un propósito aún mayor. No es porque Dios caprichosamente no quiera concederle todo lo que usted quiere. Le dije porque Él es un padre responsable. Un padre que le da todo a sus hijos. En lugar de estarlos educando y mostrándoles amor, realmente lo está malcriando. Porque le está enseñando, hermano, que nada hay que merecerlo, simplemente hay que adquirirlo, hay que tenerlo. No, nada hay que merecerlo. Hermano, en la vida hay cosas que hay que merecerlas, que hay que ganarlas. Los terremotos que tengo me están haciendo una petición. Le digo, calma, pueblo, te la tenés que ganar. Y si no te la ganas, pues no, entonces no va a ser una realidad, te lo tenés que ganar. ¿Pero por qué? Porque hay cosas en la vida que se tienen que ganar. Porque si no, crecemos creyendo que el mundo tiene una deuda con nosotros. Y me lo tienen que dar, y me lo tienen que conceder, y lo tengo que tener. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué sí? Porque soy yo y punto. La gana de decirle, perdones. Hermano, la condición es así. En el plano espiritual, repito, Dios también dice que no por capricho, sino porque hay algo mayor. O Dios quiere enseñarle una condición mayor. En el caso del apóstol, sigamos leyendo, dice la Escritura, versículo 8. Respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces ha rogado, dice? Si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta o recordará una historia en donde dice la palabra que se reunieron los discípulos y estaba el apóstol allí,
Cuando digo los discípulos no me refiero a los apóstoles, sino a los que aprendían, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y dice que estaban en un aposento, o sea, en una segunda planta. Y estaban pues discutiendo la palabra, estaban hablando, y dice que se extendieron durante la noche. O sea, se puso tan interesante la situación que el tiempo se fue pasando. Pero como en todas partes, había allí un muchacho que se durmió en la predicación. Se durmió y estaba sentado a la orilla. Entonces, en lo que el hermano dijo amén, se desbalanceó y se fue, hermano. ¿Ha leído la historia, verdad? ¿Sí? ¿La ha leído? Cayó. ¿Alguien recuerda el nombre del muchacho? ¿Cómo? Tísico. No, no, Títico, ¿verdad? Entonces el muchacho cae y básicamente cae, voy a usar la palabra, ¿cómo? Muerto. Vino el apóstol, hermano, oró por él y el muchacho se restablece. Mire la condición. En una oportunidad, siempre en Hechos de los Apóstoles, yo le invito a que lea Hechos de los Apóstoles, había una muchacha, dice, que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces el apóstol Pablo llegó y comenzó a decir a la muchacha, los siervos del Dios Altísimo, y comenzó a hostigarlos. Y me encanta la autoridad del apóstol, porque simplemente se dirigió a la muchacha y le dijo, sal de ella, le dijo. Y dice que el espíritu que había en ella, hermano, la abandonó. O sea, esa era la autoridad del apóstol, la autoridad espiritual. Ahora, dice aquí, 3 veces te he pedido, Señor, 3 veces le he rogado. ¿Y qué le dijo Dios? No, le dijo, no. Pero si ya había orado por alguien que estaba casi muerto y restableció. Si a una persona endemoniada solo le dijo el espíritu al demonio, sal de ella, y salió. Mira la autoridad. Pero vino delante de Dios y le pidió 3 veces y Dios le dijo, no. Pero Señor, soy yo, el apóstol Pablo. No, le dijo. Pero Señor, yo, Pablito, no. Y si lloro, tampoco. No. Ahora, hablemos del propósito. Dice el versículo 9. Y me ha dicho, esas fueron las palabras de Dios para el apóstol. Yo no digo que sean las palabras de Dios para usted, fueron las palabras para él. A usted Dios se va a dirigir específicamente. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Qué dice? ¿Por qué Dios usaba de la forma que lo hacía al apóstol Pablo? ¿Por qué Dios lo usaba tanto? ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque el apóstol Pablo en su condición humana sabía que él no tenía potestad ninguna. Pero eso dice, porque él se perfecciona, dijo, porque Dios se perfecciona en la debilidad. Porque no era el apóstol, era Dios actuando en él. Era Dios actuando en él. No era el apóstol, no era la grandeza de su ministerio, no era su condición espiritual de comunión maravillosa. No era nada de eso. Era simple y sencillamente Dios actuando a través de él. Y mientras él continuara con humildad, con los pies en la tierra, Dios lo iba a continuar usando. Simplemente. Dele cabida al orgullo, dele cabida a la altivez, y el obrar de Dios se iba a disminuir. ¿Por qué razón? Porque no somos las personas, es Dios. Y cuando Dios, hermano, la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios quiere enseñarnos lecciones, Dios lo hace, hermano, Dios lo hace. Cuando el ser humano es el que quiere enaltecerse, Dios se encarga de ponernos los pies sobre la tierra. Yo les he contado, creo, en algunas oportunidades. Estaba en un evento, en una reunión, en una fiesta espiritual, allá en las montañas, allá en Perú. Y el lugar donde se estaba realizando la actividad era un lugar muy aislado.
de difícil acceso. Para que tenga usted una idea, llegaba un vehículo una tan sola vez a la semana. Subía, creo que día martes o miércoles, no recuerdo, y el siguiente día simplemente bajaba. Una vez a la semana pasaba eso, una vez a la semana. De ahí no había forma de llegar más que a pie. Entonces, en ese lugar comenzó ese evento, que en esos lugares, por tradición cristiana, los eventos comienzan día miércoles y se extienden hasta la noche del domingo. Y el día miércoles en la noche dan como apertura de toda la actividad, hermanos, y la iglesia local, la iglesia donde se reúnen, es el encargado de darles alojamiento y alimentación. A mí me sorprende usted. 50, 60 personas dándoles la cena del miércoles, desayuno, almuerzo y cena del jueves, desayuno, almuerzo y cena del viernes, desayuno, almuerzo y cena del sábado, desayuno, almuerzo y cena del domingo. Y si se queda alguien para el lunes, hay que darle desayuno todavía. Yo me pongo a hacer cuenta y digo, yo a los 2 días ya quiebro. Y más como comen algunos por aquí. Olvídese. Entonces, esa noche se pone en pie alguien y dijo lo siguiente. Dijo, hermanos, si hay alguno que está enfermo aquí, dijo, me avisa, porque Dios me ha dado el don de sanidad. Hay que si alguno está enfermo, me avisa, yo voy a orar por él, para que Dios lo sane. Hermano, y le dije, cuando Dios quiere cumplir sus propósitos y quiere hacernos poner los pies sobre la tierra, lo hace. Él se ofreció públicamente y dijo que tenía el don de sanidad. Así que le dijeran porque él iba a orar por esa persona. Esa noche se enferma alguien. Tenía un dolor fuerte en el área abdominal. Fuerte. Entonces, como el hermano había dicho que le llamaran, ¿verdad? Porque él tenía el don de sanidad. Pues entonces los hermanos fueron a hablarle. Y le fueron a decir, mire, ahí hay alguien que tiene un dolor fuerte de estómago. Entonces fue el hermano y oró. Y declaró sanidad y toda la cosa. Dejó de orar, se fue y al ratito seguía gritando la persona. Seguía. Entonces mandó a llamar a los que estábamos allí. Y ahí iba aquel que les cuento también. Vamos, pues oremos por las personas. Hermano, y la rodearon y oramos por ella y toda la cosa. El hermano con el don de sanidad hasta le impuso manos y toda la cosa. Terminamos de orar y uno le pregunta, ¿verdad? ¿Ya se siente mejor? ¿Ya está mejor? Como quien dice, ¿ya Dios obró? ¿Ya obró Dios? Sí, yo creo que por compromiso decía que sí. Nos retiramos, hermano, y al ratito continuaba. Para hacerle corta la historia, toda la noche la persona pasó con un dolor fuerte en el área abdominal, fuerte. El siguiente día se continuó orando por la persona, hermano, y no acontecía nada. La siguiente noche se oró por la persona y todo lo que usted quiera. No pasó nada. Y entonces viene la reflexión. Yo le voy a contar para mí cuál fue realmente el obrar de Dios en ese momento. Y no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque Dios no escuchó la oración. Porque Dios tenía, qué sé yo, ¿verdad? No quería sanarla. No fue esa la razón. No fue, porque Dios sí respondió. Que no respondió como nosotros queríamos que respondiera es otra cosa. Porque si Dios hubiese respondido, hermano, a través de la primera oración, ¿cómo cree usted que hubiese salido aquella persona que dijo que tenía el don de sanidad? ¿Cómo cree que hubiera salido? Olvídese, el chompipe del 31 es mentira usted. Sí, mire. No, olvídese. Todo inflado. Ya ven, tengo el don de sanidad. No, Dios le dijo que no. No. ¿Cuál fue el milagro? Repito, para mí, ¿sabe cuál fue el milagro? Que después de 2 días, hermanos, de estar en una situación tan complicada, de forma maravillosa, le dije que ahí subía un vehículo una vez a la semana. Una vez a la semana. La mañana, si no me equivoco, fue del jueves o del viernes, no recuerdo.
había llegado un vehículo. El que no llegaba, el que no era habitual que llegara, era otro vehículo particular. Cosa rarísima. ¿Qué hacía ese vehículo ese día allí? Hermano, cuando se dieron cuenta que había un vehículo, fueron, hablaron con la persona, le dijeron si les hacía el favor de trasladar a una persona enferma. La persona accedió. Hermano, el lugar más cercano era un pueblo que estaba más o menos como a 3 horas en vehículo. Y de ahí el hospital más cercano estaba más o menos a 4 o 5 horas, no, 5 o 6 horas, perdón, de allí. Llevaron a la persona, la lograron trasladar hasta el hospital. Cuando llegaron al hospital, hermano, la diagnosticaron y era un problema de apendicitis a punto de convertirse en peritonitis. La intervinieron justo a tiempo. Hermano, Dios le preservó la vida. Dios cumplió sus propósitos. ¿Cuál era el propósito? Hermano, que nosotros como humanos no nos vanagloriáramos ni nos enorgulleciéramos con algo que a nosotros no nos compete. Porque, hermano, no somos nosotros los que sanamos, es Dios el que sana y Dios puede usar a quien Él le da la gana. Usted atrévase, si usted tiene un enfermo en casa, ore por él, atrévase. Pero yo no tengo el don de sanidad, y ni usted ni nadie, es Dios, hermano. Es Dios el que lo hace. Es Dios. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué Dios a veces hace y permite esas cosas? Para que pongamos los pies en la tierra y nos demos cuenta que el único digno es Dios. Entonces el apóstol reflexionó en esto y dijo, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy, ¿qué dijo? Débil, entonces soy. Hermano, qué cosa, no sé si decirle lamentable a veces, es que a veces el dolor y la necesidad, ¿sabe qué produce en nosotros? ¿Sabe qué produce el dolor y la necesidad muchas veces? Que nuestro corazón se vuelva con mayor intensidad y sinceridad para con Dios. Yo siempre he dicho que a veces estar demasiado bien hace daño, hermano. A veces estar demasiado bien hace daño. Porque cuando estamos demasiado bien, parecería que estamos así porque lo merecemos. Y nos olvidamos que es por gracia y por misericordia. No es porque lo merezcamos. Es porque Dios es inmensamente bueno. Y cuando Dios permite alguna situación complicada en mi vida, es para que yo me vuelva a Él y entienda que necesito de Él y que dependo de Él. No es porque Dios sea malo. No es porque Dios sea caprichoso. No es porque Dios improvisa. Es porque Dios nos enseña, hermano, a través de las circunstancias que Él permite que nosotros pasemos. Y cuando usted venga a Él en oración, pues tenga la suficiente paciencia para esperar su respuesta o sus respuestas. ¿Cuáles pueden ser sus respuestas? Sí, no y espere. Y en cualquiera de las tres que usted obtenga, busque el propósito. Y cuando haya descubierto el propósito, entonces estará listo para el siguiente paso, que es la manifestación de Dios en su vida. Y Dios lo hará, porque Dios siempre responde. Dios siempre responde. Así que en esta tarde, regalen un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. A través de ella aprendemos, nos edificamos y nos fortalecemos. Comprendiendo, bendito Dios, que siempre que venimos a ti en oración, siempre podemos esperar una respuesta. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.